Bienvenidos a Relatos de Terror, el rincón donde las sombras cobran vida y los susurros en la oscuridad se convierten en historias. Aquí, cada suspiro del viento y cada crujir en la noche teje una nueva leyenda de miedo y misterio. Así que apaga las luces, siente el escalofrío de la incertidumbre y prepárate para adentrarte en un mundo donde lo inexplicable se hace realidad. Sumérgete con nosotros en este viaje a través de lo desconocido, donde tus miedos más profundos se encuentran con las historias más escalofriantes. Bienvenidos y recuerden, en Relatos de Terror, nunca estás realmente solo. Era una noche típica en las carreteras de Oaxaca, México, con el cielo oscuro y las estrellas apenas visibles a través de las nubes dispersas. Marco, un camionero experimentado, conducía su enorme vehículo por la solitaria carretera federal 175, que serpentea a través de las montañas y los densos bosques de la región. Llevaba horas en la carretera, acompañado solo por el ronroneo constante del motor y el ocasional destello de las luces de algún otro vehículo lejano. La radio, su única compañía, emitía una mezcla de música ranchera y las últimas noticias locales. Marco, acostumbrado a estos largos viajes, se sentía en su elemento, a pesar del aislamiento. Sin embargo, esta noche se sentía diferente. A medida que la carretera se adentraba en un tramo particularmente solitario y boscoso, Marco notó una extraña sombra que parecía moverse a lo largo de los árboles. Al principio, pensó que era el efecto de las luces de su camión, pero la sombra persistía, cambiando de forma y siguiéndolo a una distancia constante. Intentó ignorarla, atribuyéndola al cansancio de un largo día de trabajo, pero la presencia de la sombra se volvía cada vez más inquietante. A veces parecía una figura humana y otras veces una masa amorfa que se deslizaba entre los árboles. La tensión aumentó cuando la radio, antes clara, empezó a emitir un extraño zumbido, seguido de un susurro apenas audible que parecía llamar su nombre. Marco, Marco. El sonido era tan bajo que no estaba seguro si realmente lo había escuchado o era su imaginación. Decidió detenerse en un área de descanso cercana para tomar aire y calmar sus nervios. Al salir del camión, el silencio de la noche lo envolvió. La oscuridad era casi total, salvo por las luces del camión que iluminaban débilmente la zona de estacionamiento. Miró hacia atrás, hacia el camino por el que había venido, pero la sombra había desaparecido. Justo cuando empezaba a sentirse un poco más tranquilo, un ruido sordo vino del bosque cercano, como si algo pesado se moviera entre los árboles. Marco se quedó inmóvil, escuchando atentamente. Luego, una figura emergió de la oscuridad, una silueta que parecía demasiado grande y deformada para ser humana. Marco, paralizado por el miedo, apenas podía creer lo que veía. La figura se detuvo al borde de la luz y luego, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció en la oscuridad. Atemorizado y confundido, Marco rápidamente subió de nuevo a su camión, arrancó el motor y aceleró, dejando atrás la área de descanso y la inquietante figura en la oscuridad. Pero una sensación de inquietud lo acompañaba, la sensación de que algo o alguien lo seguía en la oscura carretera de Oaxaca. Después de aquella inquietante experiencia en la carretera federal 175 de Oaxaca, Marco intentó convencerse de que lo que había visto era producto del cansancio y la soledad de la ruta. Pero algo había cambiado. La noche se sentía más densa, más pesada, como si estuviera cargada de secretos ocultos. Siguiendo su ruta, ahora en dirección a la costa, Marco intentaba mantener su mente ocupada en cosas triviales. La carretera se extendía ante él, un hilo negro que se perdía en la oscuridad, solo interrumpido por el ocasional parpadeo de alguna señal de tráfico o el brillo lejano de un pueblo dormido. La radio, que había sido su compañía fiel durante años, ahora parecía una presencia extraña en la cabina de su camión. Intentaba sintonizar sus estaciones favoritas, pero solo encontraba estática o fragmentos de conversaciones distorsionadas.
hasta que, de repente, una voz clara rompió la monotonía del ruido blanco. Era una voz suave, casi un susurro, pero claramente audible. Hablaba de un asesinato que había ocurrido recientemente, no muy lejos de donde Marco se encontraba. La descripción era escalofriante. Un viajero solitario, encontrado a un lado de la carretera, con signos de haber sido víctima de un crimen brutal. Marco sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No recordaba haber escuchado esa noticia antes, y algo en la forma en que la voz narraba los detalles lo hacía sentir incómodo, casi como si estuviera siendo observado. Intentó cambiar de estación, pero la radio parecía tener vida propia. La misma voz seguía hablando, ahora mencionando detalles más específicos del crimen, detalles que parecían imposibles de saber, a menos que... Fue entonces cuando Marco se dio cuenta de algo aún más perturbador. La descripción del lugar del asesinato coincidía exactamente con un tramo de la carretera que él estaba a punto de cruzar. La tensión en el aire era palpable. Marco miraba constantemente a través de los espejos, medio esperando ver algo o alguien siguiéndolo. Pero solo había oscuridad, una oscuridad que parecía cada vez más opresiva. La voz en la radio continuó su relato macabro, describiendo el horror y el misterio que envolvía el asesinato. Marco sentía cada palabra como un peso en su estómago, una mezcla de miedo y fascinación. Finalmente, la voz se desvaneció, dejando tras de sí un silencio aún más inquietante. Marco estaba solo de nuevo, con la carretera como su única compañera, pero la sensación de ser observado, de estar involucrado en algo mucho más grande y oscuro, permanecía con él, acompañándolo en su viaje a través de la noche mexicana. Marco, aún inquieto por los extraños acontecimientos de las noches anteriores, conducía por un tramo particularmente solitario de la carretera federal 200, cerca de la costa de Michoacán. Era una ruta que conocía bien, pero en esa noche se sentía como si estuviera en un lugar completamente desconocido. La luna colgaba baja en el cielo, lanzando una luz pálida sobre la carretera. Marco se aferraba al volante, tratando de mantener su concentración en el camino y no en los temores que bullían en su mente. Cada kilómetro que recorría le parecía más largo que el anterior. Mirando en su espejo retrovisor, esperaba ver la oscuridad de la noche, pero lo que vio lo heló de terror. Por un momento, justo en el borde de la luz de sus faros, creyó ver la silueta de una persona sentada en la parte trasera de su camión. Parpadeó, incrédulo, y al mirar de nuevo, no había nada. Intentó convencerse de que era su imaginación, un truco de su mente fatigada. Pero la visión se repitió varias veces, cada vez más clara. Una figura oscura, apenas visible, aparecía y desaparecía en el espejo, como un espectro que lo acechaba desde las sombras. El miedo se apoderó de Marco. Se detuvo en un área de descanso, necesitando salir del camión y respirar aire fresco. Pero incluso fuera del vehículo, no podía sacudirse la sensación de estar siendo observado. La noche estaba en silencio, salvo por el susurro del viento entre los árboles y el ocasional crujir de las ramas. Volviendo al camión, Marco revisó la parte trasera, esperando no encontrar nada. Como esperaba, estaba vacía, sin rastro de la misteriosa figura. Sin embargo, la inquietud no lo abandonó. De vuelta en la carretera, cada vez que miraba el espejo retrovisor, sentía un escalofrío recorriendo su espalda, temiendo ver de nuevo esa figura oscura. La noche avanzaba, y con cada kilómetro, Marco se sentía más atrapado en una red de misterio y terror. No sabía si lo que estaba experimentando era real o si estaba perdiendo la razón. Lo único que sabía era que algo extraño estaba ocurriendo en esas carreteras solitarias de México, algo que desafiaba toda explicación lógica. Y así, con la luna como testigo silencioso, Marco continuaba su viaje, adentrándose cada vez más en un mundo de sombras y misterios que parecían no tener fin.
El reloj marcaba cerca de la medianoche cuando Marco decidió que ya no podía seguir conduciendo. Los eventos de las noches pasadas lo habían dejado exhausto y al borde del colapso nervioso. Necesitaba descansar, aunque solo fuera por unas horas. Por suerte, en el horizonte apareció el letrero de una posada. Era un lugar pequeño y apartado, ubicado en un tramo desolado de la carretera entre Michoacán y Guerrero. La posada, de aspecto anticuado y un tanto descuidado, se llamaba El Descanso del Viajero. Marco pensó que, a pesar de su apariencia, sería suficiente para pasar la noche. Al acercarse a la recepción, notó que el lugar estaba inusualmente silencioso. El recepcionista, un hombre mayor con una mirada cansada, le dio la bienvenida con un tono monótono y le entregó la llave de una habitación en el segundo piso. Algo en la atmósfera del lugar le pareció extrañamente inquietante, pero Marco estaba demasiado cansado para preocuparse por ello. Una vez en su habitación, intentó relajarse, pero un sentimiento de inquietud lo invadía. La habitación era sencilla, con muebles viejos y una pequeña ventana que daba a la oscura carretera. Intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Pasada la medianoche, comenzó a escuchar sonidos extraños. Al principio, parecían ser los crujidos habituales de un edificio antiguo, pero luego se hicieron más distintos. Pasos en el pasillo, susurros apenas audibles detrás de su puerta, y lo que parecía ser un sollozo ahogado proveniente de alguna parte de la posada. Marco se levantó de la cama y abrió la puerta con cautela. El pasillo estaba en penumbras, iluminado solo por una débil luz al final del corredor. Los sonidos se habían detenido, pero la sensación de que no estaba solo en la posada persistía. Decidió explorar un poco, pensando que tal vez otros huéspedes o el mismo personal del lugar podrían estar despiertos. Caminó por el pasillo, pasando por puertas cerradas detrás de las cuales no se escuchaba ningún sonido. La posada parecía abandonada, como si él fuera el único huésped. Al llegar al final del pasillo, encontró una puerta entreabierta que llevaba a lo que parecía ser una antigua biblioteca. Dentro, los libros estaban cubiertos de polvo y las telarañas colgaban de los estantes. En el centro de la habitación, una silla mecedora se movía lentamente por sí sola. Marco sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No había corrientes de aire en la habitación que pudieran explicar el movimiento de la silla. Justo cuando estaba a punto de acercarse, una figura sombría pasó rápidamente por el rabillo de su ojo, desapareciendo tras uno de los estantes. Sobresaltado, Marco salió de la biblioteca y volvió a su habitación, cerrando la puerta con llave. La inquietud se había convertido en miedo. A pesar de su agotamiento, sabía que no encontraría descanso en esa posada. Cuando finalmente llegó el amanecer, Marco estaba listo para irse. Al pasar por la recepción, notó que el recepcionista lo miraba con una expresión peculiar, como si supiera algo que Marco no sabía. Sin decir una palabra, Marco salió de la posada y subió a su camión, decidido a no detenerse de nuevo en el descanso del viajero. Mientras se alejaba, no pudo evitar sentir que dejaba atrás más que una simple posada. Había algo en ese lugar, algo antiguo y misterioso, que se quedó rondando en su mente mientras retomaba su camino por las solitarias carreteras de México. De regreso en la carretera, el amanecer traía consigo una sensación de alivio para Marco. La luz del sol disipaba las sombras de la noche, pero no podía borrar las extrañas experiencias que había vivido. Mientras conducía, intentaba convencerse de que todo había sido producto de su cansancio y estrés. A medida que avanzaba, Marco empezó a notar cosas extrañas ocurriendo dentro de su propio camión. Al principio, eran pequeños incidentes, objetos que se movían de lugar, ruidos inexplicables provenientes de la parte trasera del vehículo, una sensación constante de que algo o alguien más estaba con él. Intentó ignorar estos sucesos, concentrándose en la carretera que se extendía frente a él, pero la sensación de una presencia oculta se hacía cada vez más fuerte.
Marco comenzó a sentir como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad de su camión, escondido entre la carga que transportaba. Decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo, Marco se detuvo en un área segura al lado de la carretera. Bajó del camión y abrió la parte trasera, esperando enfrentarse a un polizón o a alguna explicación lógica para los extraños sucesos. Pero al abrir las puertas, encontró su carga intacta, sin signos de que hubiera alguien más allí. Confundido, pero decidido a no dejarse vencer por el miedo, continuó su viaje. Sin embargo, los incidentes no cesaron. Luces que parpadeaban sin razón, la radio que se encendía y apagaba por sí sola, sombras fugaces que parecían deslizarse por los rincones de su visión. La gota que colmó el vaso ocurrió una noche, mientras conducía por un tramo particularmente solitario cerca de la frontera de Guerrero con Morelos. De repente, los espejos del camión reflejaron una figura sentada en el asiento del pasajero. Marco giró su cabeza rápidamente, pero no había nadie allí. Al mirar de nuevo al espejo, la figura había desaparecido. Ese momento fue decisivo. Marco comprendió que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Algo o alguien lo estaba siguiendo, una presencia que no se limitaba a las carreteras, sino que había invadido su propio espacio, su camión. A partir de entonces, el viaje de Marco tomó un giro aún más oscuro. Ya no se trataba solo de enfrentar los misterios de la carretera, sino también de lidiar con la inquietante realidad de que no estaba solo en su viaje. Algo intangible y desconocido había decidido acompañarlo, transformando cada kilómetro en un desafío contra lo inexplicable. A medida que Marco continuaba su viaje, acosado por la constante sensación de una presencia oculta en su camión, un nuevo elemento de misterio se añadió a su ya perturbadora experiencia. Empezó a recibir mensajes en su teléfono celular, mensajes que parecían estar conectados de alguna manera con los extraños acontecimientos que estaba viviendo. Al principio eran textos crípticos, frases sin sentido que parecían fragmentos de una conversación mayor. Marco intentó ignorarlos, pensando que podrían ser errores o mensajes enviados al número equivocado. Pero pronto, los mensajes se volvieron más específicos y alarmantes. «Huye de lo que no puedes ver», decía uno. «Ellos te observan», advertía otro. Cada mensaje parecía tener una conexión directa con sus experiencias en la carretera, como si alguien estuviera siguiendo cada uno de sus movimientos y conociera sus miedos más profundos. Marco intentó llamar al número desde el cual recibía los mensajes, pero siempre daba señal de ocupado o simplemente no había respuesta. También trató de rastrear el origen de los mensajes, pero sus esfuerzos fueron en vano. Era como si los textos vinieran de la nada. Una noche, mientras conducía por un tramo particularmente aislado cerca de Puebla, recibió otro mensaje que decía: «Detente ahora, peligro adelante». Marco, ya nervioso y al borde del pánico, decidió hacer caso al mensaje y se detuvo en el arcén. Minutos después de detenerse, un enorme tráiler pasó a toda velocidad por el lugar donde él habría estado si hubiera continuado su camino. El tráiler perdió el control y se volcó unos metros más adelante, bloqueando la carretera. Si Marco no hubiera recibido ese mensaje y se hubiera detenido, habría estado justo en el lugar del accidente. Este evento fue un punto de inflexión para Marco. Ya no podía negar que había algo sobrenatural en juego, algo que estaba interviniendo directamente en su destino. Los mensajes, aunque crípticos y aterradores, parecían estar advirtiéndole y protegiéndole de peligros inminentes. Con una mezcla de temor y curiosidad, Marco comenzó a prestar más atención a estos mensajes, intentando descifrar su significado y su origen. Pero cuanto más se adentraba en este misterio, más se daba cuenta de que estaba involucrado en algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás podría haber imaginado, algo que iba más allá de la realidad tangible y se adentraba en los dominios de lo desconocido. La ruta de Marco lo llevó hacia un antiguo puente conocido como el Puente del Olvido,
ubicado en una zona remota entre las montañas de la Sierra Norte de Puebla. Según las leyendas locales, este puente era un lugar de sucesos inexplicables y apariciones fantasmales, un sitio que los lugareños preferían evitar después del anochecer. A medida que se acercaba al puente, Marco sintió una opresión en el aire, como si cruzar esa estructura de piedra y acero fuera un acto de desafío contra fuerzas que no comprendía. Con cada metro que avanzaba, su camión parecía volverse más pesado, como si una energía invisible lo estuviera reteniendo. Al estar sobre el puente, una densa niebla comenzó a surgir de las profundidades del barranco, envolviendo todo a su alrededor. La visibilidad se redujo a casi nada, y Marco tuvo que reducir la velocidad a un rastreo. Fue entonces cuando las visiones comenzaron. Primero fue una ráfaga de imágenes borrosas, como si estuviera viendo escenas a través de una ventana empañada. Vio accidentes terribles, vehículos destrozados y rostros desfigurados por el dolor y el miedo. Luego, las imágenes se volvieron más claras y aterradoras. Figuras espectrales aparecían y desaparecían en la niebla, algunas cruzando la carretera, otras mirándolo directamente desde el borde del puente. Eran las almas de aquellos que habían perdido la vida en ese lugar, atrapadas en un ciclo eterno de su último momento de desesperación. Marco sintió una mezcla de terror y compasión por estas apariciones. Quería ayudarlas, pero sabía que estaba más allá de su capacidad. Lo único que podía hacer era atravesar el puente y dejar atrás ese lugar maldito. Al final del puente, la niebla se disipó tan repentinamente como había aparecido, y las visiones cesaron. Marco se detuvo un momento, recuperando el aliento y tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Miró hacia atrás, hacia el puente, ahora claro y tranquilo bajo la luz del sol. A partir de ese momento, Marco supo que su viaje era más que un simple transporte de carga. Estaba atravesando un camino que bordeaba los límites de la realidad y lo paranormal, un camino donde los secretos del pasado y las tragedias olvidadas se manifestaban de formas que desafiaban toda explicación. Continuó su viaje, llevando consigo las imágenes de las almas perdidas en el puente del olvido, preguntándose qué otros misterios lo esperaban en las carreteras de México. Tras su experiencia en el puente del olvido, Marco se encontró conduciendo hacia una región más densamente boscosa en el estado de Veracruz. La carretera serpenteaba a través de un paisaje donde los árboles se alzaban como sombras gigantescas contra el cielo nocturno. Fue en esta parte del viaje donde Marco se encontró con la niebla de los perdidos. Una espesa niebla comenzó a envolver la carretera, tan densa que las luces del camión apenas podían penetrarla. Marco redujo la velocidad a un rastreo, consciente de que cualquier error podría ser fatal en estas condiciones. La niebla no era solo un obstáculo físico, traía consigo una sensación de inquietud, como si estuviera cargada de emociones y recuerdos de aquellos que habían transitado este camino antes que él. Dentro de la niebla comenzaron a aparecer formas y siluetas. Al principio, Marco pensó que eran simplemente juegos de luces y sombras, pero pronto se dio cuenta de que había algo más en esas apariciones. Veía figuras humanas, algunas paradas al borde de la carretera, otras cruzándola lentamente, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Cada figura parecía estar atrapada en su propio momento de angustia o desesperación. Marco intuyó que eran las almas de personas que habían encontrado su fin en esta región, cada una con su propia historia trágica. A diferencia de las visiones en el puente, estas apariciones no parecían notar su presencia. Estaban completamente absortas en su propio sufrimiento y búsqueda eterna. La carretera se convirtió en un corredor entre dos mundos, donde el pasado y el presente se entrelazaban. Marco sintió una profunda tristeza al pasar junto a estas figuras, consciente de que no podía ofrecerles consuelo ni liberación. Solo podía ser testigo de su dolor mientras seguía su camino. Finalmente, la niebla comenzó a disiparse, revelando de nuevo la carretera clara y la noche estrellada. Marco se detuvo por un momento,
mirando hacia atrás, hacia el tramo de carretera que acababa de atravesar. Aunque las figuras habían desaparecido, la impresión que dejaron en él permaneció. Este encuentro con la niebla de los perdidos dejó a Marco con una sensación de humildad y una comprensión más profunda de la fragilidad de la vida. A medida que continuaba su viaje, sabía que estas experiencias estaban cambiando su percepción del mundo, revelándole capas de realidad que nunca había imaginado que existieran. Después de su encuentro con la niebla de los perdidos, Marco se sintió más inquieto que nunca. La noche se había vuelto más oscura y la soledad de la carretera parecía más profunda. Fue entonces cuando comenzó el juego del gato y el ratón. Mientras conducía por un tramo solitario cerca de las barrancas de Hidalgo, Marco notó un vehículo que apareció de repente en su espejo retrovisor. Era una camioneta vieja, con las luces delanteras parpadeando irregularmente. Al principio, Marco no le dio mucha importancia, pero pronto se dio cuenta de que el vehículo lo estaba siguiendo muy de cerca. Intentó cambiar de velocidad y tomar diferentes rutas para despistar al perseguidor, pero la camioneta se mantenía implacablemente detrás de él. La situación se tornó más siniestra cuando el conductor de la camioneta empezó a acelerar, acercándose peligrosamente a la parte trasera del camión de Marco. La tensión aumentó cuando Marco recordó las noticias de asesinatos en carreteras que había escuchado en la radio días atrás. ¿Era posible que el conductor de la camioneta estuviera involucrado en esos crímenes? ¿O era algo aún más siniestro, relacionado con las extrañas experiencias paranormales que había estado viviendo? La persecución continuó durante lo que parecieron horas. En un intento desesperado por escapar, Marco tomó un desvío hacia un camino menos transitado, una estrecha carretera de montaña llena de curvas peligrosas. Pero la camioneta lo siguió sin vacilar, como si estuviera impulsada por una fuerza inhumana. Fue en una curva cerrada donde todo alcanzó un clímax aterrador. La camioneta intentó adelantar a Marco, forzándolo a orillarse peligrosamente. En un momento de puro terror, Marco vio la cara del conductor de la camioneta. No era un rostro humano, sino una máscara distorsionada y grotesca, como si se tratara de un ente sacado de una pesadilla. En un acto de puro instinto, Marco giró el volante bruscamente, evitando por poco caer por un precipicio. La camioneta, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Perdió el control y se desplomó por el barranco, desapareciendo en la oscuridad. Marco se detuvo unos momentos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El silencio de la noche se había vuelto aún más profundo, interrumpido solo por el sonido de su propia respiración agitada. Continuó su camino, sacudido por la experiencia y plagado de preguntas sin respuesta. ¿Quién era el conductor de la camioneta? ¿Qué quería de él? ¿Era todo parte del mismo misterio sobrenatural que lo había estado acosando en sus viajes? A medida que avanzaba, la realidad de los peligros que acechaban en las carreteras mexicanas se hizo más palpable. Marco sabía que su viaje estaba lejos de terminar y que las sombras que lo seguían no se limitaban a los espíritus de los muertos. Había algo más en juego, algo aún más oscuro y peligroso. Marco continuó su viaje, ahora con un sentido de urgencia y temor que no había sentido antes. Las experiencias de las noches anteriores, culminando con el encuentro con la camioneta en la carretera de Hidalgo, lo habían dejado al borde del abismo. A medida que se acercaba al final de su ruta, Marco comenzó a notar un patrón en los lugares por donde pasaba y los eventos que había vivido. Cada uno de estos lugares estaba marcado por tragedias pasadas, historias de muertes y sucesos inexplicables. Era como si estuviera siguiendo un mapa invisible, trazado por alguna fuerza desconocida. La última parada de Marco era un pequeño pueblo en las afueras de Ciudad de México, conocido por una serie de asesinatos sin resolver que habían aterrorizado a la comunidad años atrás. Al entrar al pueblo, una sensación de desolación y miedo lo invadió. Las calles estaban vacías, las casas cerradas, como si el pueblo estuviera atrapado en el tiempo. Marco se detuvo frente a un antiguo almacén, el punto final de su entrega.
Mientras descargaba la mercancía, un anciano se le acercó. El hombre, con una mirada intensa y penetrante, le dijo: «Tienes que irte de aquí. Este lugar está maldito». Antes de que Marco pudiera preguntarle más, el anciano desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Confundido pero decidido a terminar su trabajo, Marco terminó de descargar y se preparó para dejar el pueblo. Fue entonces cuando lo vio. En la ventana del piso superior del almacén, una figura oscura lo observaba. No era una sombra o una ilusión. Había algo profundamente aterrador en esa silueta. Marco sintió que esa figura lo estaba llamando, atrayéndolo hacia una verdad oculta que había estado buscando durante todo su viaje. Contra su mejor juicio, Marco entró en el almacén y subió al piso superior. La habitación estaba llena de recortes de periódico, fotos y notas sobre los asesinatos del pueblo. En el centro de todo esto, la figura oscura lo esperaba. La figura se reveló como el espíritu de una de las víctimas de los asesinatos, condenada a vagar por el mundo de los vivos hasta que se hiciera justicia. Le reveló a Marco que él había sido elegido para descubrir la verdad detrás de estos crímenes y los eventos sobrenaturales que había experimentado. El espíritu le mostró visiones del asesino, aún vivo y oculto entre los habitantes del pueblo. Con esta revelación, Marco comprendió que su viaje había sido más que un mero transporte de carga. Había sido una peregrinación hacia la verdad, guiada por las almas de aquellos que habían sufrido injusticias. Armado con esta nueva comprensión, Marco salió del almacén, decidido a enfrentar al asesino y llevarle ante la justicia. Pero al salir, se encontró con una realidad aún más aterradora. El pueblo, ahora lleno de gente, celebraba al asesino como un héroe local, ignorantes de su verdadera naturaleza. Marco se dio cuenta de que estaba solo en su lucha, un extranjero en un lugar donde el mal se escondía a plena vista. La historia termina con Marco saliendo del pueblo, llevando consigo el peso de la verdad y la decisión de enfrentar al mal, no solo en las carreteras de México, sino allá donde lo encontrara.